CIMAC Radio presenta La Boletina Violeta, ni un paso atrás en lo logrado. Un programa de mujeres para mujeres por una vida libre de violencia, igualitaria, libertaria, justa y de paz. Escúchanos y comunícate con nosotras. Una producción de la Observatoria Todas MX, capítulo Sonora. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61 5535 0847 61 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Leticia Burgos Ochoa, perteneciente a la Observatoria Ciudadana Todas MX Sonora, y los estaremos acompañando en esta emisión de la Boletina Violeta en esta producción de CIMAC Radio. Hola, buenas tardes. Yo soy Lisette Sandoval, también del Observatorio MX Sonora, y les estaremos acompañando en esta versión más de la Boletina Violeta en CIMAC Radio. Recuerden que les invitamos a que se comuniquen con nosotras al 5535084761. Y recuerden que nuestras redes sociales están en X y en Facebook como CIMAC Radio para que se comuniquen con nosotras. Este día tendremos mucha información interesante sobre el marco legal relativo al delito de feminicidio y el trabajo de los grupos interinstitucionales y multidisciplinarios del mecanismo de la alerta de violencia de género en el país. Estaremos conversando con dos invitadas extraordinarias, las dos promotoras Violeta, ambas académicas e investigadoras, integrantes de los JIM, de los 25 entidades de la República alertados. Estado de Durango, la doctora María Concepción Félix Corral. Conchita, Félix, hola, bienvenida. Gracias. Integrante del grupo que dictamina la solicitud de la alerta de violencia de género contra las mujeres en Durango, y hasta el martes 14 de abril que presenta su renuncia. Licenciada en Derecho, doctora en Educación, investigadora con experiencia en violencia contra las mujeres y de género. Participa como activista en diversas asociaciones feministas a nivel estatal y nacional. ¿Y qué creen? De nuevo, María Antonieta Chávez Gutiérrez, del grupo de trabajo que estudia la solicitud de la alerta de violencia de género por agravio comparado en Sonora, aún sin dictaminar, también promotora Violeta, doctora en Derecho y, bueno, actualmente presidenta de la Academia de Ciencias de Jalisco. Bienvenida, Tony. Ambas participantes, gracias, ambas participantes honoríficas de los JIM, de los grupos interinstitucionales de la alerta de violencia de género en Durango, como lo mencionamos, y en Sonora. Bien, pues hay que contextualizar este encuentro, esta reunión. En realidad, estamos hablando de la problemática más acuciante que estamos viviendo en este siglo, las mujeres, la violencia contra las mujeres, la violencia feminicida. Estaremos hablando también sobre su experiencia en el proceso de desarrollo de las alertas en Durango y en Sonora, y nos compartirán sus puntos de vista sobre las reformas que recientemente fueron aprobadas en el Congreso de la Unión para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio en la República, en el marco de un contexto, como lo decíamos, de violencia contra las mujeres verdaderamente grave, siendo una demanda del movimiento feminista
y una recomendación de los organismos internacionales, particularmente del Comité de Seguimiento de la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, conocida por sus siglas en inglés CEDAW, en su informe a México del 2018, que recomienda atender la problemática, entre otros temas, armonizar la disparidad del tipo penal de feminicidio en las entidades de la República. Pero no solamente eso, atender a las víctimas aplicando los más amplios estándares de protección y de reparación de los daños, así como garantizar la inclusión de la sociedad civil, de la sociedad académica y organismos solicitantes en el proceso de implementación del mecanismo de la alerta de violencia de género contra las mujeres en nuestro país. Por tanto, una impronta, la armonización de las leyes que permitan hacer frente a la problemática creciente de violencia feminicida, que se prevalece sin una estrategia clara para erradicarla. Por cierto, el pasado 25 de marzo se presentó la iniciativa de reformas por la Fiscalía General de la República y la Presidencia de la República, la Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio, y fue aprobada el pasado 21 de abril, como ya lo mencionamos, y que determina un único tipo penal del delito de feminicidio y establece política pública para prevenir, sancionar y reparar los daños ocasionados por la violencia feminicida en México. ¿Será verdad? ¿Será que, vamos a verlo, ¿verdad?, en este diálogo, y que tiene por objeto eliminar la disparidad en las investigaciones de los 31 estados y la Ciudad de México, garantizando que todo homicidio de una mujer se investigue como feminicidio, lo que no sucede y no ha venido sucediendo en este caso el estado de Sonora. Vamos a ver si en Durango, pues todas las homicidios a mujeres se investiga como feminicidio. Es importante decir que colectivas y activistas, defensoras de las diversas organizaciones de la sociedad civil, solicitaron una audiencia en ambas cámaras para que se abriera el diálogo en el Congreso de la Unión y en las comisiones de dictamen, ser escuchadas y atendidas nuestras reflexiones y proposiciones de cara a la discusión de la iniciativa presentada, y así como deliberar con los legisladores y las legisladoras sobre las políticas públicas y propuestas relacionadas con la urgencia de conceder una emergencia nacional, la violencia feminicida y la violencia contra las mujeres en la República. Petición, sin embargo, no fue atendida. Lo expuesto se coloca de contexto a nuestra audiencia, agradeciendo su participación, por supuesto, con sus comentarios y o preguntas. Nos vamos al primer corte y regresamos con ustedes. Las invitamos a que se comuniquen con nosotras al 5535-084761. Recuerda nuestras redes sociales. Nos encuentras en X, en Facebook, como CIMAC Radio, en Spotlight. Y próximamente también la Boletina Violeta en todas y cada una de estas redes. Nos vamos al primer corte. ¿Es necesaria la nueva ley contra el feminicidio? Aunque ya está en la ley tipificado el delito de feminicidio, es necesario homologar el tipo penal para que la justicia llegue de igual manera para todas las mujeres. Hoy no es así. Persisten condiciones discriminatorias, estereotipos y desiguales sociales que impiden el acceso efectivo a las mujeres a la justicia en territorios indígenas, urbanos y rurales. En tanto persista la impunidad estructural, existe el riesgo de que la nueva ley contra el feminicidio sea letra muerta. De ahí la trascendencia de la participación ciudadana, la voz de las víctimas, de las madres buscadoras, de las defensoras y de colectivas que demandan de una emergencia nacional para hacerle frente a la violencia feminicida
y como una responsabilidad del Estado mexicano frente a la problemática de violencia contra las mujeres que no cesa. Una pregunta obligada es, ¿qué se propone con la nueva ley contra el feminicidio? Número 1, contar con un solo tipo penal de feminicidio en la República que no existe al día de hoy. Homologar la disparidad que existe e impide la igualdad en el acceso de las mujeres a la justicia. Investigar, por supuesto, toda muerte violenta de mujeres como feminicidio. Lograr la coordinación de los 3 niveles de gobierno, de las instituciones responsables de la atención de esta problemática y, desde luego, contar con registros nacionales estandarizados en toda la República. Garantizar la reparación integral de los daños a las víctimas directas e indirectas del feminicidio. Se aplique, por supuesto, la perspectiva de los derechos humanos en todas las etapas. La etapa de prevenir, de investigar, de atender y de reparar los daños ocasionados por la violencia feminicida, lo que supone servidores públicos capacitados con certificación en derechos humanos de las mujeres, interculturalidad y un programa continuo de capacitación y valoración de sus actuaciones en cada una de las etapas que intervengan como servidores públicos. Contar con indicadores de resultados y mediciones de impacto en la vida y en la condición de mejoramiento de las mujeres y su familia. ¿Cuáles son los retos que presenta la nueva ley contra el feminicidio? Señalaremos algunos que nos parecen relevantes. Primero, que las autoridades obligadas cumplan con las medidas de cada etapa que se plantea: prevenir, investigar, sancionar y reparar de manera integral los daños a las víctimas. Y para ello se requiere que se cuente con el presupuesto necesario para implementar cada una de las etapas, así como sus indicadores de cumplimiento. Otro reto será avanzar en la coordinación interinstitucional de los 3 niveles de gobierno, de manera tal que el Estado mexicano despliegue toda su capacidad para erradicar el feminicidio. Que la implementación de la ley sea real, que no se quede en el papel, y para ello se requiere de una voluntad expresa de las autoridades obligadas en el cumplimiento de la ley sin simulaciones. Sabemos que la ley por sí sola no erradica el feminicidio. Se requiere de la conjunción de elementos como la observancia y el monitoreo de la ciudadanía que señale los avances así como las omisiones. Se requiere también de transparencia y rendición de cuentas de las autoridades obligadas, así como resolver las causas estructurales de la impunidad que impiden el acceso de las mujeres a la justicia pronta, completa, integral y expedita. Por otra parte, también otro reto que enfrenta la nueva ley es que es necesario que se avance en el establecimiento de sanciones a las autoridades obligadas por omisión del cumplimiento de la misma. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535
084761 5535 084761. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Bueno, pues regresamos después de este primer corte y agradeciendo que nos sigan acompañándonos en este su programa La Boletina Violeta. Y bien, pues Leti ya ahorita nos da la introducción de este pues marco legal que se supone que viene a reforzar eh, este contenido simbólico, pero punitivo también de lo que tiene que ver con el combate a la violencia feminicida. Y bueno, parte de lo que nos está hablando Leti es lo que vamos aquí a diseccionar junto con nuestras invitadas. Y bueno, nuestras invitadas Conchita y María Antonieta. Y bueno, yo quiero empezar haciéndole una pregunta a Conchita. Conchita, quisiera saber, ¿tú qué opinión tienes de este nuevo ordenamiento que busca atender precisamente estos desafíos de la problemática, de la gran problemática que implica el fenómeno del feminicidio aquí en México? Bien, pues de entrada lo considero algo comparado con la Ley General de Acceso a una vida libre de violencia, está mucho más completo, mucho más amplio y aborda algunas problemáticas que no se habían considerado en relación con las alertas. Tiene algunos mecanismos más de supervisión, de fiscalización, y creo que eso es algo positivo. Aparte, bueno, ahí la desventaja sería que está enfocado solo a feminicidio, no habla en específico de violencia feminicida, lo que sí tiene, por ejemplo, la ley general. En términos generales, bueno, ya lo mencionó Leti, y aunque algunas cosas ya estaban en la ley o en la jurisprudencia, como investigar toda muerte de mujer inicialmente como feminicidio, pues bueno, eso es algo que viene a reforzar la sentencia que difícilmente se cumplía. Otra cuestión es la reparación del daño. Precisamente lo que es la fiscalización, la supervisión de los recursos, porque ese era otro de las debilidades que tienen las alertas. Y bueno, eso es en términos generales, viene a complementar, si es que llegue a implementarse, porque aquí siempre el quid del asunto es la implementación de las leyes. Pueden ser excelentes. Yo por ahí hice estuve leyendo los comentarios alrededor de la nueva ley y me llamó la atención una frase que decían, es que no necesitamos más leyes, necesitamos más acción. Pero bueno, el marco legal, ya depende cómo nos organicemos nosotras para que se implemente ahora sí con todas las de la ley. Conchita, y en tu opinión, y bueno, como tu experiencia, ¿no? Según tu experiencia en el GIM, ¿qué derroteros se estaría enfrentando esta nueva configuración de esta ley general para prevenir, investigar, sancionar y reparar los daños de la violencia feminicida? Bueno, partiendo pues como ya habíamos dicho, de tu experiencia en el GIM. Bueno, en primer lugar, pues decir que el GIM está conformado, o sea, es muy variopinto. En primer lugar, bueno, están las personas que en la oficialidad están dedicadas a eso y perciben un sueldo por ello, pero que han sucedido cosas en México que debilitaron, por ejemplo, el GIM. Cuando viene el cambio y se cancelan las mujeres y el CONAVIM
en aras de la Secretaría de las Mujeres, creo que ahí debilitaron las alertas en mucho. ¿Por qué? Bueno, yo siempre estuve pidiendo que ya vino el cambio. ¿Cuál es la política que va a seguir la Secretaría de las Mujeres? Porque precisamente en eso, en este variopinto que estamos el JIM, yo pertenecía al grupo de 4 académicas que de forma honoraria participamos en acompañar y en dictaminar. Y nunca fui informada de qué iba a pasar con las alertas. Lo estuve insistiendo desde años atrás, estuve insistiendo por algunos feminicidios pues, muy arteros que sucedieron aquí en la ciudad de Durango y que habían sido denunciada la violencia específicamente contra una niña por la abuela, y al mes y medio de que fue denunciada, pues la chiquita falleció a raíz del maltrato y de todo lo que sufría. Nunca hacen caso de esas cuestiones, dicen es casuística y tú debes nada más dictaminar. Hubo algunas mesas de trabajo porque en el cuarto informe fue un fracaso al grado de que otra de las compañeras académicas le llamó un no informe, y se van por las ramas y nunca se aterrizó en las medidas y en cumplir esas medidas, sino que siempre la información se iba por otro lado. Yo tal vez por la formación académica, pues me preguntaba y decía, oigan, pero es que, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? Infórmenos, ¿cómo va a variar la política? ¿Hasta dónde el JIM podemos hacer algo más que acompañar o que dictaminar? Y pues nunca tuve respuesta, y eso fue lo que me adelanté a la secretaria Citlali un día antes que ella renuncié al JIM, para no seguir con esa frustración, con esa simulación, y que no estaba llevando a ningún lado. Ojalá y hago votos porque con la nueva ley sí haya la voluntad política, los recursos, la formación de las personas que van a estar al frente, ¿verdad? Porque siempre veía yo gente improvisada, que se daban los nombramientos como pago de facturas. Entonces, por mucha voluntad que quienes iban a acompañar las alertas tuvieran, pues iban a enfrentar una curva de aprendizaje en un área muy específica y que está creciendo, un área epistemológica que crece día con día y que nunca le vamos a dar alcance. Entonces, si llegan en cero, de aquí a que tengan la sensibilidad y los conocimientos, pues iba a pasar mucho tiempo. Yo creo que ese es uno de los mayores retos. Igual, conjuntar la voluntad política de todas las entidades federativas, de todos los municipios, pues es donde me parece un poco, pues que ahí están los retos. Ahí están los retos y los obstáculos. Muchas gracias, Conchita. Sí, de hecho, pues creo que es una de las características que vemos, ¿no? En distintas entidades de la República, como muchas veces esos ejercicios de política pues vienen y aterrizan, como tú dices, en estas prácticas de simulación. Lo mismo, pues vivimos, ¿no? Aquí en Sonora y bueno, es parte de lo que visibilizamos y bueno, esos retos están también en este trabajo conjunto que hacemos entre activismo, academia e instituciones. Y bueno, yo quisiera preguntarle a Tony, eh, también escuchando esto que nos dice Conchita, quisiera, Tony, que nos dijeras tú, en tu opinión, ¿cómo consideras que podría ayudar contar con esta nueva norma, ¿no? De la ley de feminicidio que se acaba de aprobar? Es decir, tú en tu experiencia, en tu conocimiento, qué esperas o qué esperarías que resuelva esta nueva ley? ¿Consideras que resulta esperanzadora? Quisiéramos escucharte ahora. Ay, muchísimas gracias. Pues creo que el nuevo marco legal frente a la violencia feminicida en México, y que se ha hecho a través de celebrar esta reciente iniciativa de la Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el feminicidio, pues desde los grupos feministas la seguimos viendo
con un escepticismo vigilante. O sea, como que, bueno, ¿ahora de qué se va a tratar? O sea, quienes estamos en el día a día, ¿no? Y con la papa caliente en la mano, que es atendiendo todas las consecuencias que genera el no tener un marco legal sólido que garantice cero impunidad, pues contar con una ley pues sigue siendo nuevamente un instrumento muy punitivista, o sea, que está pensando más en el aumento de las penas que en la estrategia a profundidad de atacar la raíz estructural, que obviamente es que es la impunidad, ¿no? Entonces, creo que tiene muchos puntos críticos, las mismas organizaciones lo han señalado, no es que haga falta las leyes, ¿no? O sea, leyes hay suficientes, sobre todo adherirse a marcos internacionales, pero lo que hace falta es voluntad política para aplicarlas. O sea, hasta dónde la ley tendrá sus propios sistemas de evaluación al interior para garantizar la aplicación desde el presupuesto, ¿no? Como ya lo señalaba Conchita. O sea, entonces, en este marco, ¿cómo se deberá avanzar y vencer el desafío para corregir la dispersión de criterios? O sea, se habla de tipos penales y que son distintos en cada estado, lo cual es positivo, pero que se sigue percibiendo como un maquillaje legislativo. O sea, si no viene acompañado de presupuesto etiquetado y de autonomía real de las fiscalías, volvemos a una ley que llega, pero que deja suelto quién la va a aplicar y cómo la va a aplicar, ¿sí? O qué diseños formales harán al interior de los estados. De nuevo, aparece esta ley con desafíos monumentales y, bueno, con el peligro de, como todas las leyes en nuestro país, que se convierta en letra muerta. Entonces, esta tarea de la homologación nacional viene a ser un principal reto de obligar a las entidades federativas para adoptar un tipo penal único, evitando que las fiscalías locales reclasifiquen feminicidios como homicidios dolosos, que creo que es el mayor riesgo y ha sido el mayor, la falta más terrible que han tenido las diferentes acciones desde el acceso a la justicia, de que curiosamente, cuando nos dicen que bajan los índices delictivos y que está bajando el número de feminicidios, pues lo que pasa es que hacen como esta trampita de no identificarlo como feminicidio, sino simplemente como homicidio doloso, y entonces automáticamente por magia desaparecen los datos, ¿no? O minimizan los datos. Entonces, hablar de una reparación integral, que es otra de los aportes que puede tener esta ley, pero hablar del registro de reparación de daños más allá de lo económico, ¿cómo lo vamos a definir? O sea, se habla de la creación de un registro nacional de niños, niñas y adolescentes en orfandad por feminicidio, que bueno, es un paso, pero ¿de qué manera se les va a garantizar todo el acceso a los diferentes derechos a estos niños, niñas y adolescentes en orfandad por feminicidio, que tiene que ver con garantizarle la educación, la salud, la estabilidad psicológica, no solo a corto plazo, sino a largo plazo? O sea, ¿cómo vamos a reconstruir y desvictimizar y empoderar con los propios derechos a estas generaciones que, bueno, están viviendo en carne propia los efectos de una política de no atención segura de la violencia contra las mujeres? También creo que vamos a hablar de cómo una investigación de oficio, donde ahora la ley demanda que toda muerte violenta de una mujer deba investigarse como feminicidio desde el inicio, pero el desafío está en la capacitación técnica de los peritos, para que no contamine las escenas con prejuicios de género, que de pronto es todo tapar de lo que tenga que ver y que se asocia al feminicidio. ¿Por qué? Porque va a ser más complicado hacer el seguimiento y la investigación al respecto. Entonces, ¿cómo atacar todos esos factores estructurales que están implícitos en un gobierno que tiene una calificación vergonzosa en términos de impunidad, de un acceso a la ley de verdad que no tiene justificación y que sigue violentando a las propias mujeres y bueno, en delitos tan graves como el feminicidio? Entonces, ¿cómo poder garantizar que esta ley va a determinar los indicadores de cumplimiento y que los indicadores vayan más allá del lucimiento político? O sea, de decir, ok, ya tenemos una nueva ley, esta nueva ley ya nos está dando pautas de que ahora vamos a tener patrullas violeta, porque con que las pintemos de color ya decimos que estamos omitiendo
que una violencia llegue al nivel de feminicidio. Cuando en realidad lo que se necesita es dinero, es profesionalismo. O sea, si llega a cualquier patrulla violeta y ese personal no está capacitado y no va a terminar realmente en un caso de principio a fin y que sea judicializado y dictaminado, entonces todo lo demás sigue siendo letra muerta, lucimiento político y barajeo de los datos para hacernos creer que el delito, este tipo de delito va hacia la baja. Entonces tendríamos que hablar de qué manera ahora los grupos institucionales y multidisciplinarios van a hacer su papel desde la prevención. O sea, cómo desde la prevención tenemos que hablar de la eficacia, de romper la burocracia y la falta de vinculación para esa responsabilidad compartida que realmente se haga en capacidades compartidas para estar trabajando la eliminación de la violencia contra las mujeres y particularmente el feminicidio. ¿Cómo se da aquí cumplimiento? O sea, porque no se cumple plenamente con su cometido, ni desde estas agencias, como ya lo señalaba mi compañera que me precedió, en términos de para qué surge el trámite de estos grupos interdisciplinarios, ¿no? Para atender las alertas de género, si simplemente no llegan a ser órganos de presión para que fuercen cambios estructurales. Y bueno, como parte de la experiencia que a mí me ha tocado vivir en carne propia y que igual me ha tocado renunciar de momento por vergüenza, o sea, como por vergüenza y decir, ¿cómo yo voy a estar implicada en estos grupos que no hacen nada? En el caso de Sonora, del trabajo con la alerta de Sonora, nos mandaban cada 3 meses un nuevo coordinador, y digo nuevo coordinador porque eran hombres que no sabían ni siquiera de qué indicadores estábamos hablando, porque de pilón eran hombres que estaban en cuestiones administrativas de oficina que nada tenían que ver con alertas, mucho menos con la perspectiva transversal de género en las diferentes acciones políticas, sociales y comunitarias. Entonces, es vergonzoso pensar que después de una ley que dice que van a existir mecanismos, ahora sí, para regular y resolver las violencias, y de pronto las iniciativas que se toman son otra vez de reproducir el patriarcado en la organización de equipos, donde quienes tenemos que hacer el equipo somos estas personas que nos llaman expertas, pero que de pronto nos dicen, no, ok, ya grabamos lo que ustedes dijeron, pero viene el nuevo coordinador, él ya sabe de lo que tiene que hacer y ahí les va el documento que tienen que firmar, que nada tiene que ver con todo lo que en el caso de Sonora, que se había hecho con las entrevistas directas a las personas que tienen que ver con la atención, con la prevención, con la papa caliente de todos los días que tiene que ver con la violencia de género. Entonces, bueno, yo quisiera ser esperanzadora, o sea, yo quisiera ser de ese grupo de personas esperanzadoras, pero bueno, cuando uno habla más por vieja que por diablo, pues la verdad es que yo siento que así como está planteada y como no se ha establecido y como se le deja la libertad a los estados y no hay ni siquiera dentro de estos mecanismos de la alerta realmente un ordenamiento de presión para los gobiernos y para los gobernadores que tienen este tipo de problemas, pues bueno, yo la verdad pienso que sea más de lo mismo, y mientras no se esfuercen cambios estructurales ni estos órganos de presión sean lo suficientemente estructurados, y que si la evaluación va a ir siendo simplemente por cuántas reuniones suba, pero no el impacto de los resultados como un indicador de baja en los feminicidios o las diferentes violaciones hacia los derechos de las mujeres, pues entonces yo no puedo ser de las esperanzadoras. Yo quiero saber realmente cómo le van a hacer para justificar todo este enorme esfuerzo de una nueva ley y cómo van a cambiar todo lo ya constituido. Igual yo soy de las que renuncié, pero luego de pronto me dicen, no, es que tienes que regresar porque si tú no estás, va a pasar más tiempo de aquí a que se integre otra y para que salga la alerta. Y bueno, yo les voy a hablar que estamos desde el 2020, finales del 2020, si no me dejan mentir, o a mediados, o eso fue cuando recién inició. 2019, fines de 2019. Sí, finales del 2019 y luego el inicio de la pandemia, y que aún así el equipo, pues esperanzadoramente y comprometidas, trabajamos durante la pandemia con las limitaciones que nos daba la pandemia para hacer una investigación real y de fondo para justificar por qué la alerta de género y cómics que tenían que hacer, y a la fecha no ha pasado nada.
Ni las gracias, ni el informe cómo quedó, mucho menos los resolutivos que se tengan que hacer ante las instancias que demandaron esta alerta de género para Sonora. Entonces, cuando uno vive en el día a día las limitaciones que tiene atender estas agendas de la violencia de género en el país y que surge una nueva ley, pues la verdad es simplemente una muestra más de la diarrea legislativa, como lo dice la doctora Rita Chávez, doctora en Derecho, y que entonces, ¿en dónde vamos a quedar? ¿Con qué mecanismos de sanción se van a dar para el incumplimiento tanto de esta ley como del desacato que se tiene de las alertas de violencia de género por los propios gobiernos o por el propio sistema nacional, que la verdad ni pena le da cuando nosotros le decimos todos los problemas que hay? A nosotros nos decían, pero ¿cómo nos tardaste 3 meses en mandarme otro coordinador que no sabe nada? Bueno, pues es lo que hay. Es que no hay mucha gente, es que la gente entra y se sale, es que la gente no está estable en su trabajo. Eso es algo que a mí como ciudadana, como experta comprometida en dar mi trabajo gratuito para que estas alertas salgan adelante, como para que me digan, es que tenemos un problema de gestión interna, ¿sí? Que no podemos sostener los centros de atención para la violencia de género, la atención a la violencia de género. Entonces, bueno, yo creo que estos mecanismos tendrán que tener particularidades como, claro, los mecanismos de sanción, claro, la participación ciudadana real implicada en estos grupos, que sean testigos, ¿sí? Testigos con voz y con voto. Y bueno, el presupuesto transparente, decir, bueno, ok, aquí está la resolución, cuánto se va a aplicar, quién le va a dar el seguimiento, ubicar los gastos para los refugios, no para simplemente endulzarles y embellecerles las oficinas a las personas que están ahí. Y bueno, el desafío principal sigue siendo superar el uso político de la alerta. Lo hacen para bien y dicen que ya está resuelto cuando se quieren lucir, y lo hacen como que no hemos podido y que no ha avanzado porque son otras las instancias que lo están limitando. Entonces, creo que básicamente hablar de la alerta de género como una herramienta de emergencia para salvar vidas es algo que no les ha quedado claro a las figuras de gobierno en todas las instancias. Muchas gracias, Tony. Y de hecho, pues concuerdo contigo y con Chita, ¿no? También esto de la falta de evaluación de los indicadores, de la falta de esos resultados realmente, ¿no? Si tienen impacto o no, eso es precisamente lo que marca esta brecha entre qué tanto se simula o no. Bueno, pues vamos a un corte, sigan con nosotras. Les invitamos a que se comuniquen al 5535-084761 y les recuerdo de nueva cuenta nuestras redes sociales, Observatoria Todas MX Sonora, y también nos van a encontrar en X y en Facebook como CIMAC Radio. Regresamos en un momento. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535-084761. 5535-084761. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Sintoniza. Las Moradas. Un espacio para hablar de mujeres migrantes y equidad de género. Todos los viernes a las 10 de la mañana en CIMAC Radio. Viernes a las 10 de la mañana. Te esperamos para hacer oír nuestra voz. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Continuamos con nuestras invitadas, Conchita y Tony. Con ustedes que agradecemos continúen con nosotras en este nuevo programa, La Boletina Violeta, en CIMAC Radio. Pues mucho que decir, pero vamos y seguimos hablando
de cómo es que va a impactar en la vida diaria, en la vida de las instituciones, en el conjunto de la sociedad, este nuevo ordenamiento de cara a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Eso a mí me tiene sumamente preocupada, decía Tony, de entrada escéptica y vigilante. Yo diría preocupada precisamente porque muchos años, muchas décadas, por lograr un ordenamiento que diera garantías de la protección, diera garantías al acceso a la justicia de las mujeres de cara a la violencia en nuestro país. Pero Conchita, por tu propia experiencia en el GIM, ¿se verán favorecidas con esta nueva configuración normativa los GIM? Ya adelantaba algo Tony. Efectivamente tienen que ser contrapesos reales, porque si no son contrapesos reales, entonces, ¿qué van a hacer ahora los GIM? ¿Cómo evaluarías la labor del GIM en el mecanismo? ¿Se cumpliría ahora con su cometido? Adelante, Pues Conchita. desafortunadamente no soy muy optimista en el caso. Esta afirmación viene de mi propia experiencia. Las académicas del GIM o los académicos son 2 locales y 2 foráneos. Desde hace 3 años, como del 22, por ahí así, se desapareció uno de los académicos foráneos de la UAM. O sea, dejó de asistir, dijo que tenía conflicto de intereses porque estaba defendiendo un caso. Han transcurrido esos 3 años y en la misma CONAVIM en ese tiempo se los hemos estado recordando. Hay que lanzar la convocatoria para sustituir, para reemplazar al académico que ya no vino, con resultados inútiles. Eso es una de las cuestiones. Ahora, todos los demás del GIM, creo que la única combatiente que he visto, las únicas combatientes es una de las solicitantes de la alerta y a la de la CNDH. Todos los demás, yo les he dicho, oigan, vamos a hacer un escrito pidiendo, pero ya no solamente yo que me siento predicando en el desierto. Ah, pues estaría bien. Ya con eso estaría bien, digo, no se quiere hacer. Ahora, mi renuncia vino precisamente por una indignación, porque casi al mismo tiempo que sale la nueva ley para el feminicidio, la coordinadora de aquí declaró en prensa, el gobierno va a tener ya 4 años, el gobierno del estado, la declaratoria viene desde el gobierno anterior, y aunque tienen los 3 poderes del estado un extrañamiento, los extrañamientos, perdón, hacen lo que el viento a Juárez, no ha habido ningún efecto. El único efecto fue otro extrañamiento que se dio cuando el presidente municipal quería poner en una sola instancia varios departamentos o varias secretarías o varios institutos, como el Instituto de la Mujer. Ahí sí hubo presión, se solicitó, ya estaba todo con las manos dobladas. Yo insistí, se dio el extrañamiento al presidente municipal y claro, no se cerró el instituto. Yo dije, pues es que nos están borrándonos la instancia. Tuvimos una muy buena directora de la instancia que apoyó lo de la implementación de, de la ley Olimpia y creo que fue muy positivo, porque nosotras como activistas pues, no tenemos dinero, ¿verdad? Pero si hay el compromiso en las instancias de hacerlo, pues se hizo y fue una acción muy positiva. Y ahora, desafortunadamente, a los que no nos pagan, ¿cuál es la compensación que hay? Pues la compensación es realmente, si están todavía en servicio, tener puntos para la beca al desempeño académico o tener puntos para el Sistema Nacional de Investigadores, que participar en esas instancias genera puntaje para conservar becas o estar dentro del Sistema Nacional de Investigadores. Yo dije, bueno, hace 4 años que me jubilé, esto no me va a generar nada más que frustración. Y con la declaratoria de la coordinadora que dijo, al final del sexenio ya no va a haber alerta en Durango. Créanme que me indignó mucho. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible hacer una declaración tan aventurada sabiendo que eso no va a ser posible? La alerta ya va para 8 años aquí en Durango. Entonces dije, bueno, ¿cuál es el papel de del cuerpo académico del GIM? Pues nada más legitimar
todos los dichos y todas las resoluciones de la alerta. Yo dije, pues hacer ese triste papel no va conmigo, que pongan a otra persona que sí esté dispuesta a simular. Yo, por congruencia, creo que no tengo la tripa para hacerlo. Perdón. Muchas gracias, Conchita. Y bueno, pues creo que todas coincidimos, ¿no? Totalmente contigo en estos, exacto, o sea, sorpresas de cómo se dan estas declaraciones a la ligera sin tener ni siquiera pues, resultados. En este sentido, Tony, ¿tú qué opinas? Bueno, que sobre si la violencia feminicida, que creo que ya nos diste un adelanto, pero a lo mejor como para cerrar, eh, puede o va a ser encarada con toda la fuerza del Estado, con todo lo que se requiere para efectivamente prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia feminicida aquí en el país. Y bueno, ¿dónde tendríamos que estar poniendo como realmente los focos, ¿no? Si queremos hablar de, pues, atención, sanción y erradicación de la violencia feminicida. Leti, ¿quieres comentar algo de lo que dijo Conchita antes de pasar con Tony? En realidad, agradecerle a Conchita, porque ya estamos cerrando, en realidad estamos en el tercer bloque y dices una verdad que es demoledora. O sea, de cara al nuevo ordenamiento, ¿verdad? ¿Qué con los JIM? Porque es el cuestionamiento que hacemos después de que desaparece la CONAVIM, por supuesto que le dan un golpe de mano a la alerta de violencia de género, al mecanismo de protección, al único mecanismo de protección colectiva que la Ley General de Acceso, y por eso la remito, ¿verdad? Nos invoca a una política de Estado. Entonces, sí, es interesante el siguiente comentario que seguramente nos va a dar Tony respecto a, sí, este cambio, porque no solamente es una nueva configuración, sino el que la Secretaría de las Mujeres en materia de la alerta de violencia de género desaparece este carácter de responsabilidad del Estado y desaparece porque pues los requerimientos que ya apuntalaron cada una de ustedes respecto a que verdaderamente sea no una letra muerta, sino que venga a encarar la violencia que vivimos y la verdad es que dista mucho de que podamos con este nuevo ordenamiento lograrlo, pero bueno, lo dijiste muy claramente, por eso renunciaste. Bueno, hay muchas trincheras y seguramente, Conchita, seguiremos contando contigo como activista, como investigadora académica extraordinaria que eres. Muchas gracias por tu colaboración. Gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, pues cerramos con Tony. Tony, no sé si quieres que te repita otra vez la pregunta o si te acuerdas. Sí, sí me acuerdo. Sí, perfecto, y aprovechamos para hacer cierre. Por supuesto, Claro, la tengo muy fresca y la tengo muy claro. fresquecita. Si puede funcionar o no esta nueva iniciativa que tiene que ver con esta reforma legislativa, pues bueno, como soy de las que tienen este punto de vista más escéptico, pues justamente si vamos a pasar de una alternativa simbólica para entrarle a la discusión de la prevención y erradicación de los feminicidios, pues tendríamos que hablar, que ser muy duras en la evaluación y consensuado, ¿no? Con esta evaluación consensuada sobre si estamos hablando simplemente de actos de comunicación política, o sea, la ley como un instrumento de actuación, de comunicación política, para tratar de convencer en el discurso como un gobierno feminista, simplemente como una etiqueta política, pues creo que tendremos que generar esos procesos de evaluación para determinar si realmente hay posibilidades o no de que eso pueda oxigenar una alternativa tanto de prevención como de atención y de erradicación, como lo señalaba Liz, para los feminicidios. Si nosotros podemos, creo que aquí todos con estas premisas podemos ubicar nuestra postura, ¿no? Si realmente esto sigue siendo, como siempre, un acto de comunicación política para convencer de que algo se está haciendo, pero no vamos a dar informes con datos concretos construidos desde la percepción de las mismas ciudadanías y de los datos concretos de las instancias que tienen que ver y que están obligadas a dar cuentas con resultados concretos, no inventados, ¿no? No inventados nada más para ver cómo le hacemos y que nos salga el dato más bajo. Entonces,
pues la tarea sería de todas y todos para verificar si realmente esto funciona o funcionará o estará funcionando, ¿no? Entonces, dado que la mayoría de los casos, si de por sí son pocos casos lo que se denuncian, los que llegan a una sentencia condenatoria son mínimos. Por ahí hay un dato que dice que se han tenido, algunos hablan de 42, otros hablan de 72 casos condenatorios, cuando nosotros sabemos que hay cientos y miles de casos que a lo mejor todavía ni siquiera han sido consignados como feminicidios porque están en situación de desaparición. ¿Sí? O sea, si no aparece el cuerpo, no hay delito. ¿Y de qué tipo de delito vas a hablar? No lo sabes. Entonces, ante una colusión de problemas añadidos a la violencia contra las mujeres y que pudieran llegar a finalizarse como un caso de homicidio, perdón, de feminicidio, pero queda como homicidio doloso, entonces, ¿dónde estaríamos hablando de que esta ley va a estar garantizando la prevención, la atención y la erradicación de los feminicidios en el país, ¿no? Incluso hablando de los ministerios públicos sin sensibilidad para garantizar el cuidado meticuloso de cada uno de los procesos investigativos, para garantizar el que se especifique el feminicidio y no que se deje a un lado o que se cierre el expediente o que se hable de homicidio doloso. Entonces, mientras no existan estos indicadores concretos y certeros y que generen la confianza para la ciudadanía de cómo está la ley incidiendo en las acciones, pero bien sabemos que desde la estructura de una ley, que no significa que se aplique, y que de aquí a que se aplique ya pasaron unos 20 años. Como lo que ha pasado con esto de que apenas vamos a revisar cómo está la cuestión de la violencia de género en Sonora, que se está pidiendo la alerta desde hace más de 5 años, y donde todavía no lo estamos pensando a ver si ya está listo el informe final y cuándo se va a anunciar. Y estamos hablando de décadas en cada uno de estos procesos de trabajo. Y que lo curioso es que participamos casi a manera de cómplices, aquellos que nos hablan desde la academia, mira, nos la ponen bonito, tú ven, nos vas a ayudar a construir y demás, cuando de pronto el informe sale, quién sabe de dónde, y que todo el esfuerzo que uno le puso al día a día, pues tampoco es tomado en cuenta. Entonces, ¿cómo confiar? ¿Cómo creer? ¿Cómo validar simplemente un instrumento jurídico más donde tenemos nosotros un sistema de impunidad estructural? Y donde todavía se habla de conflicto doméstico y no de violencia contra las mujeres. Entonces, creo que tenemos que hablar de cómo a través de la ley y de la aplicación transversal y homologar la tipificación de los delitos en todos los estados, llevar a la par un avance simultáneo, ¿sí? No de que uno lo hizo y el otro lo hace 3 años después y demás. ¿Cómo vamos a estar hablando de prevención estructural si no tenemos ese nivel de prioridad y de una agenda nacional para que se resuelvan las alertas de género, se establezcan las tipificaciones de los delitos relacionados con el feminicidio y de cómo empezar a trabajar a la par de manera específica con la prevención? Porque no puedes estar atendiendo solamente lo que ya sucedió y lo que te llevan los mecanismos de investigación y de judicialización, sino entonces también cómo vamos a estar previniendo. Y si ni siquiera resuelven apenas la petición de la alerta para que se generen los programas que impulsen y garanticen esta disminución de la violencia, entonces ¿cuándo un instrumento jurídico va a llegar a resolver lo que les toca a todos? Y luego, ¿cómo se diluye la responsabilidad cuando hablamos de estos grupos interinstitucionales, donde ya cuando repartimos la responsabilidad, pues también se diluye la voluntad, ¿sí? Se queda entre quién hace las reuniones, quién te va a pedir los informes, y de pilón, si ya que tienen los informes, se les mandan a los gobiernos y no se les responsabiliza para que den cuenta de resultados de la atención. Entonces, ¿cuándo? Y discúlpenme, pero igual creo que dicen por ahí, uno habla más por los años de experiencia que tienen esto que la sapiencia, pero la experiencia me dice que un instrumento jurídico más no resuelve la realidad que enfrentamos en el día a día y en la violencia que sentimos y sostenemos las mujeres en este país. Muchísimas gracias por la invitación y por estar con ustedes. Muchas gracias a ti, Tony, y a Conchita, pues por todas estas reflexiones. Hemos estado hablando en este programa sobre las implicaciones y el impacto que podría tener la Ley General para prevenir, investigar, sancionar y
reparar daños en cuanto al fenómeno del feminicidio. Y bueno, creo que especialmente nuestras dos invitadas coinciden en que un instrumento normativo, ¿no?, por sí solo no puede venir a hacer un impacto real en el problema. Necesitamos que venga acompañado de programas de prevención, de política pública, de presupuesto, pero también de capacitación y sensibilización. Es decir, tiene que haber todo un entramado, ¿no?, detrás de cuando se emite una ley, y tiene que ser pues implementado invariablemente de la mano de la sociedad civil, ¿no? Porque si no, pues como dice Tony, pues estamos como condenadas a repetir esta misma historia, ¿no? Leti, no sé si quisieras decir algo para cerrar. Agregar solamente y un presupuesto, ¿verdad? Porque si no hay presupuesto, tenemos la norma y hacer valer la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia sería extraordinario. Esta ley viene a reforzar o pudiera venir a reforzar. Sin embargo, la Ley General de Acceso sigue siendo letra muerta. Tenemos los IN, pero resulta que no tenemos el programa para prevenir, atender, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres en los municipios alertados. O sea, en los municipios no tenemos el sistema municipal para prevenir, atender y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los municipios alertados. Entonces, voluntad, presupuesto, indicadores, ¿no? Mecanismos de sanción, ya lo logramos, pero como dice Conchita, pues ahora sí que extrañamientos, ¿de qué han servido los extrañamientos? Tendríamos que estar pensando, ¿verdad?, una destitución de la autoridad en los municipios que no atiende la alerta de violencia de género. Aquí en Sonora ya pudieron haber sido renunciados si las sanciones fueran efectivas en razón del tamaño de daño que le estamos, pues ahora sí, haciendo la sociedad en su conjunto, porque la violencia persiste. Sonora sigue ocupando los primeros lugares en materia de feminicidio. Hoy bajaron oficialmente a estar monitoreando 20 municipios en el país y resulta que Sonora ocupa el segundo lugar nacional en violencia feminicida, el segundo lugar en violencia de todos los días en 2 municipios que están alertados desde el 2019. Yo diría que Cajeme desde el 2015, pues, ¿no? Entonces, sí, reto enorme, pero sobre todo el reto de la sociedad civil organizada para exigir que las normas que nos protegen y nos dan garantías de tranquilidad, de seguridad, de integridad y de libertad, verdaderamente lo cumpla la autoridad, que son los responsables número 1 de garantizar todos estos elementos sustantivos del derecho fundamental para vivir una vida libre de violencia en todo el territorio nacional. Agradecerles y por supuesto, Liz, nos permite cerrar porque a ti te toca en esta parte. Claro, sí. Gracias. Pues agradecemos a nuestras invitadas, invitadísimas de lujo, y a todos ustedes que nos sintonizaron. Agradecemos su escucha, participación y también que continúen con nosotras. Los y las invitamos a seguir también con la transmisión de CIMAC Radio y pues las y los esperamos en nuestra siguiente transmisión a través de su frecuencia CIMAC Radio. Les recuerdo que nuestras redes sociales, para que vayan y le den like y compartan, es Observatoria Todas MX Sonora, y también nos encuentran en X y en Facebook como CIMAC Radio, y bueno, el programa también lo van a poder escuchar en Spotify, tal como nos ha dicho Leti. Y bueno, pues muchísimas gracias de nuevo a nuestras invitadas. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535-084761. 5535-084761. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. CIMAC Radio presentó La Boletina Violeta. Ni un paso atrás en lo logrado. Un programa de mujeres para mujeres por una vida libre de violencia, igualitaria, libertaria, justa y de paz. Escúchanos y comunícate con nosotras. Una producción de la Observatoria Todas MX, capítulo Sonora.